tema que es sobre todo muy importante, que ha despertado muchísima expectativa en los jóvenes a nivel nacional. ¿Cómo está, ministra? Qué gusto tenerla en el programa. Bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días, Iván. Buen día, ministra. Es una alegría estar aquí para poder informar cómo van los avances del plan, que ha generado efectivamente mucha expectativa, particularmente en el programa de inserción laboral. Ustedes recordarán que el plan de empleo en realidad son 5 medidas muy grandes, diversas, que tratan de abarcar la problemática del desempleo desde diferentes puntos de vista. Pero el corazón del plan es el programa de inserción laboral para jóvenes entre 17 y 35 años. Bueno, ministra, hace algún tiempo estábamos aquí, usted nos explicaba precisamente de esos 5 planes, de esos 5 niveles de empleo. Ahora, ha pasado ya tiempo y nosotros vamos viendo cómo se ha ido implementando este plan desde la fecha hasta ahora, cómo nos ha ido, cuántas empresas se han sumado a esto, si hay mucha aceptación, porque de haber candidatos jóvenes seguramente que los hay bastantes, y cómo hacen todo. Queremos saber absolutamente todo sobre el plan de empleo. Muy bien, hacemos un balance de cómo hemos ido avanzando. Estoy dando las cifras al día jueves que hicimos la firma con Asoban, porque les cuento que después de esa actividad hemos tenido mayor cantidad de registros de jóvenes y también de empresas. Entonces, los datos al día jueves: 560 empresas vinculadas al plan, 560 empresas en todo el país que ya tienen un convenio con nosotros para poder ir reportando los puestos disponibles que tienen para poder incorporar jóvenes. Luego tenemos en nuestra base de datos, tenemos 13.372 jóvenes inscritos en la página www.plandeempleo.bo. Ese ha sido el mecanismo para poder conseguir que los jóvenes que estén en todos los confines del país, solamente con el acceso de su celular, de una tablet, de una computadora, puedan registrarse y nos digan cuáles son sus habilidades o si ya cuentan con una licenciatura para poder empezar a buscarle un puesto de trabajo. Luego, en términos de puestos disponibles, es decir, todo lo que las empresas ya nos han informado que tienen ahí para poder contratar jóvenes, son 4.000 puestos de trabajo que están disponibles y que están buscando la intermediación laboral. Y ya jóvenes que hace más de 3, 4 meses, ¿sí? Ya vamos a llegar al 4.º mes, que ya están recibiendo un 30% de su salario como parte del aporte del plan y todos sus beneficios sociales, son 872. Ministra, tomando en cuenta estos datos, el corazón del plan surge porque acá hay una medida de poder hacer una asociación entre el Estado, el gobierno y la empresa privada. Entiendo que es del 30-70, que no se había dado antes, no sé si hubiera habido otro plan de esta naturaleza, donde los jóvenes pueden acceder a tener un tiempo, o sea, porque el tema es que a veces muchos jóvenes trabajan y están un mes, no tienen el tiempo para saber hasta cuándo se pueden quedar en una empresa, sobre todo profesionales, jóvenes que han salido profesionales. ¿Cómo está diseñado el plan para que los empresarios lo vean de buena manera y puedan apostar por el mismo? ¿Y cuánto aporta el Estado para que se pueda mantener y sea sostenible este plan? Perfecto. A ver, hemos diseñado el plan en coordinación con el sector privado, porque ¿qué es lo que observábamos? La economía seguía teniendo una dinámica muy interesante en todos los sectores. El año pasado, por ejemplo, se ha tenido un crecimiento significativo por encima del 4 o 5%, pero eso no se estaba traduciendo en la generación de empleo, o sea, no había una especie de correlato. Entonces hemos hablado con el sector privado y hemos empezado a discutir qué elementos eran los que los limitaban a generar mayor cantidad de fuentes laborales. Entonces ahí hemos diseñado un esquema de incentivos donde el programa cubre el 30% del salario del joven que ingresa, entonces ahí le estamos reduciendo un primer costo a la empresa. Luego, el programa también cubre el aporte patronal a la AFP y a la Caja Nacional de Salud. Ese es otro costo que le estamos ayudando a absorber. Y además, ¿qué más hemos incorporado? La posibilidad de absorber un aguinaldo, la posibilidad de pagar una capacitación si es que el joven necesita una capacitación. Si la joven beneficiaria del plan tiene hijos, podemos pagar un bono de guardería de 100 bolivianos.
Y en caso de que alguna de las jóvenes resultara embarazada siendo parte del plan, también nosotros apoyamos a la empresa con 1.000 bolivianos para aportar al subsidio. Entonces hemos diseñado todo este esquema de costos que sumando puede llegar a reducir el 36% de lo que a las empresas les cuesta incorporar un nuevo joven en sus filas. Entonces yo diría que es un esquema virtuoso que permite que tanto el Estado, las empresas privadas y los jóvenes beneficiarios cumplan un objetivo, que es lograr la mayor ocupación de nuestros jóvenes que están buscando una oportunidad en el país. Ahora, en este último tiempo, ministra, hemos visto que la aceptación ha sido grande en cuanto a empresas públicas, pero también privadas. La semana pasada, de hecho, en estos últimos días, los bancos privados, la Asociación de Bancos Privados, se sumó a ello. Ha habido una respuesta favorable. Dentro de estas 560 empresas, los tomamos en cuenta a los empresarios privados. ¿Cuántos puestos más o menos en Asoban ya han podido obtener los jóvenes? A ver, un tema que es importante recalcar. El diseño del plan es exclusivamente con el sector privado. Entonces no existen empresas públicas que en este momento estén generando puestos de trabajo para que nosotros los completemos a través del plan. El plan está únicamente diseñado para las empresas privadas. Entonces es en realidad la apuesta que están haciendo 560 empresas en todo el país, que así como Asoban se han ido aproximando, porque ya hemos tenido firmas con la Confederación de Empresarios de Bolivia, hemos tenido firmas con federaciones específicas, y en el caso de Asoban ha sucedido algo muy interesante, porque ellos como gremio, como Asoban, han decidido vincularse al plan, pero luego individualmente 9 de los 11 bancos de Asoban han firmado un convenio con el plan de empleo. Los primeros en haberlo hecho han sido los del Banco de Crédito de Bolivia, que han sido los primeros, el primer banco que se nos aproximó y que al momento tiene, por ejemplo, 48 jóvenes ya dentro de sus planillas que provienen del plan de empleo. Hace aproximadamente unas 2 semanas estuvimos con el vicepresidente visitándolos para saber cuál era el perfil, porque esto también es interesante. Hay un mix. Hay gente que va a ayudar efectivamente a temas de staff, en temas más administrativos, o en la cafetería, o en limpieza, pero luego hay muchos jóvenes que son abogados junior, conocíamos un ingeniero industrial que está ahí, gente del área financiera. Entonces los bancos nos ofrecen una amplia gama de requerimientos de jóvenes que pueden incorporarse dentro de sus filas. En el caso del Banco de Crédito en específico, hemos acordado por lo menos llegar a un límite de 150 puestos de trabajo y hacer primero una evaluación para ver si seguimos así con el esquema de reclutamiento. Y el resto de bancos que tienen un similar tamaño, igual han comprometido esa cantidad de puestos de trabajo. Pero estamos esperando que ellos vayan haciendo sus altas, porque recién se sumaron el día jueves y seguramente ya tendremos un balance de qué tipo de perfil, qué tipo de chicos necesitan, para qué áreas. Y la ventaja de haber firmado este convenio con Asoban es que los bancos tienen una presencia territorial muy importante. O sea, no es como, qué sé yo, firmar con una empresa que es muy paseña o una empresa muy cochabambina, sino que es un banco que contrata para todas sus sucursales en ciudades intermedias, en ciudades capitales, contrata jóvenes para diferentes áreas. Ahora, ministra, primero, ¿cuándo se va a tener un primer balance general de cómo está repercutiendo eso, sobre todo en los niveles de desempleo en el país? Que eso es muy importante, ¿no? Porque el plan, el presidente decía, estamos preocupados porque ha subido el nivel de desempleo y se lo quiere bajar. Ahí está apostando la empresa privada, muy bien, pero el Estado está dando los incentivos para que esto funcione. Segundo elemento, ¿cómo los jóvenes ingresan a tener un empleo? Porque claro, eso se preguntan. Habrán muchos que quieren, diferentes jóvenes que tendrán diferentes seguramente actividades para ofrecerlas. ¿Cómo se selecciona y en qué tiempo de estos 4.000 empleos se puede ya acceder de manera directa? Bueno, los jóvenes lo que tienen que hacer primero es su registro. O sea, hemos establecido por un tema de igualdad de oportunidades que exista una sola puerta de entrada a todos los beneficiarios.
Entonces los jóvenes deben registrarse en la página www.plandempleo.bo para hacernos conocer quiénes son. Además, es un registro que interopera con diferentes sistemas, porque no es que puedes inscribirse a alguien de manera ficticia, sino que verificamos con el CEGIP, con el número de carnet de identidad, que ese joven existe y que además está dentro del rango etario del plan de empleo. Después de que pasan esa etapa de verificar que esa persona existe, ya ellos empiezan a completar cuáles son todas sus áreas de especialidad, qué es lo que saben hacer o qué les gustaría hacer, porque también recuerden que el plan es para mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Una vez que terminan de hacer ese registro inicial, van a recibir en su correo electrónico un correo que certifica que su registro está bien hecho, ¿sí? Después de eso, cada uno de nuestros enlaces, todos los que estamos tras bambalinas, empiezan a ver cuáles son los requerimientos de las empresas. Entonces ahí, inmediatamente, en un periodo de 2-3 días, nosotros mandamos listas cortas a las empresas con el perfil que han solicitado. Entonces listas cortas de 10, 15 chicos. A veces nos pasan cosas extrañas, como en el caso de Farmacorp ha sido una linda experiencia. Ellos necesitan técnicos farmacéuticos. Técnicos farmacéuticos que en muchos casos no existen tantos en el mercado, entonces nos pedían 25, pero en nuestra base de datos teníamos únicamente 4, ¿no? Entonces íbamos tratando de completar la lista corta para que luego la empresa, a través de sus mecanismos de reclutamiento, puedan efectivamente elegir al joven que cumple el perfil. Eso también es muy importante informar a todos los jóvenes, que depende todo de los tiempos que tome la empresa en seleccionar al joven. Una vez que pasa esa etapa, es la empresa que ya se encarga de hacer el contacto con el joven. Hace el contacto con el joven y van a hacer la entrevista, van a tomar los exámenes y ya se perfecciona la incorporación de esa persona dentro de la empresa. Pasa eso. Nos reportan dentro del plan de empleo para que nosotros ya vayamos previsionando los recursos para poder hacer el pago. Ministra, ¿se va haciendo una evaluación? ¿Es la empresa la que hace una evaluación del trabajador? ¿En cuánto tiempo? Eso para fines, porque a veces tenemos que tener en cuenta que si es un buen empleado, la empresa puede mantenerlo más del tiempo que tiene el plan. Efectivamente, eso era algo que no había terminado de explicar. Nosotros, para mano de obra calificada, acompañamos con el incentivo a la empresa durante 6 meses, para que haya el compromiso, para que la empresa al menos mantenga otros 6 meses al joven. Luego existe la posibilidad de mano de obra no calificada, donde nosotros acompañamos con el plan de empleo durante 11 meses. Entonces, a través de este esquema garantizamos en todos los casos la permanencia en la fuente de trabajo, con todos los beneficios y con el aprendizaje que conlleva durante un año. Y eso es un elemento que, más allá del tema del salario o el hecho que uno ya tenga su AFP, resulta conveniente porque ya lo puedes anotar como experiencia. O sea, no es lo mismo decir, claro, he tenido la experiencia de un mes, digamos, en Farmacorp, a decir que he tenido la experiencia de un año en una empresa como esta. Ahora, las empresas lo que nos dicen, toma un tiempo incorporar a un joven dentro de la cultura institucional. Entonces, ¿cuál sería el interés de hacer una alta rotación? Es muy probable que todos estos jóvenes puedan permanecer en la fuente de trabajo, y eso va a ser parte también de la evaluación que haremos una vez que cumplamos un año dentro del programa de inserción laboral. Ministra, ¿la empresa está respondiendo a los requerimientos de este plan de empleo? Se lo pregunto porque el año pasado Bolivia ha crecido por 4º año consecutivo, es la economía que más crece en la región, y eso quiere decir que los empresarios están ganando buena plata. Están sumándose 560 empresas. ¿Es una buena cantidad o podremos lograr más, sobre todo que se sumen más empresarios, más empresa privada a este plan? No, el objetivo es que consigamos la mayor cantidad de empresas, además empresas de toda naturaleza. O sea, no solamente estamos pensando en la banca, no estamos pensando únicamente en la CDN, sino que aquellas microempresas que necesitan a sus primeros 2 trabajadores, a sus primeros 3 operarios de máquina, es para ellos también. Está diseñado el plan de empleo para poderlos apoyar a ellos y así alivianar un poco lo que supone la incorporación de un nuevo joven. Vemos que no existe un correlato entre la cantidad
de empleos que está generando la empresa privada y la dinamicidad que ha tenido la economía en los últimos 4 años. Por tanto, yo creo que el plan de empleo lo que nos permite también es saber qué es lo que está sucediendo con el mercado laboral. Un elemento que por ejemplo, sí me lo preguntaba muchas veces la gente de la empresa privada. Si una persona, por ejemplo, no responde después de 3 meses dentro del trabajo, ¿qué es lo que podemos hacer? Cuando los tenemos en un esquema de contrato indefinido, ¿no? Pasan los 3 meses y un día y es muy difícil luego retirar a esa persona, ¿sí? Pero con el plan de empleo lo que hemos hecho es establecer un esquema de resultados. Si ese joven no responde a los 3 meses y un día, con los contratos que estamos firmando, sí existe la posibilidad de hacer un reemplazo. No es que se cierre el puesto, sino que se hace un reemplazo. Entonces eso también establece un incentivo para que los jóvenes realmente hagan su mejor esfuerzo, hagan el mejor despliegue para poder permanecer en la empresa. Creo que eso necesitamos también en el mercado laboral y esta es nuestra propuesta. Ministra, cuando decimos 560 empresas, cuando tenemos 4.000 puestos disponibles y tenemos 13.000 jóvenes de repente, poco más, poco menos, disponibles, inscritos para poder acceder a un empleo, ¿tenemos un límite? Es decir, ¿queremos llegar no a 4.000 empleos, a 8.000 o algo así? ¿Tenemos un límite o este tema está abierto a disposición de las empresas que requieran hasta cuando quieran? Bueno, en realidad el límite es la cantidad de recursos que hemos dispuesto. Para esta iniciativa en concreto son 40 millones de dólares que están disponibles para poder incentivar la generación de empleos dentro de las empresas privadas. Nuestro objetivo general es poder beneficiar a 17.000 jóvenes. 17.000 jóvenes que pueden ser insertados en este esquema. Obviamente nuestros financiadores nos han dicho que tenemos entre 3 y 4 años para gastar ese dinero. La instrucción del presidente ha sido que durante este año hagamos el máximo esfuerzo de generar la mayor cantidad de inserciones laborales y para eso estamos trabajando en nuestro equipo. Ya tenemos, por eso, una base interesante de 13.000 jóvenes buscando una oportunidad. Ahora, en honor a la verdad, también hay profesiones que son un tanto más complicadas, ¿no? O sea, veíamos que habían gente de biología, gente que ha estudiado probablemente relaciones internacionales, pero no son perfiles muy fáciles de incorporar, por ejemplo, en una microempresa o en el sector hotelero que está absorbiendo una cantidad de empleos, o en el sector gastronómico que es increíble. Casi todos los días tenemos al menos unas 5 o 7 solicitudes del sector gastronómico en todo el país, solicitando a chicos que no solamente vayan a atender a una mesa, por ejemplo, sino que ya tengan conocimiento en cata de vinos, que ya tengan conocimiento en temas más sofisticados en el ámbito de la gastronomía. Entonces hay perfiles que son un tanto más complicados, pero el objetivo es generar la mayor cantidad de empleos con este esquema. Son 17.000 empleos que contamos con los recursos para poder generarlos. Bien, ministra, para concluir, ¿cómo está el esquema de los otros sectores que tienen que generar empleo? Hemos visto, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, en otros departamentos, el tema de enlosetados, ¿no? Que también están generando, son trabajos eventuales, pero son muy importantes. ¿Cómo está esta generación de empleo en esas otras áreas? Bueno, ahí hemos tenido realmente mucho éxito. Son más de 5 ciudades en las que hemos arrancado el programa de infraestructura urbana y además, particularmente en el caso de La Paz, hemos hecho un esquema un tanto diferente. Por ejemplo, en el Alto hemos hecho lo del enlocetado, se ha trabajado con las juntas vecinales para poder priorizar cuáles iban a ser las calles que se han enlocetado. Son más de 70 kilómetros de calles que se han enlocetado en la Ciudad del Alto, generando un efecto multiplicador en la economía muy significativo. En el caso de La Paz hemos generado un fondo concursable con estos recursos del plan de empleo por 10 millones de dólares. Estos 10 millones de dólares se los ha puesto a consideración de las juntas vecinales para que ellos nos cuenten qué clase de intervención de infraestructura urbana requieren.
nos han hecho llegar cuáles son sus proyectos. Ahí la condición era que genere mucho empleo y que además se pueda hacer en zonas que no tengamos ningún tipo de conflicto con la alcaldía, o zonas que no sean zonas de riesgo. Y hemos recibido más de 101 propuestas de las juntas vecinales en la ciudad de La Paz. Y más bien hoy día les invito a revisar la prensa. El día de hoy ya han salido publicados los 25 proyectos que han sido elegidos en este marco. Por tanto, con estos 10 millones también vamos a generar muchas fuentes de trabajo en la ciudad de La Paz. O sea que ya tendremos igual novedades para nuestra ciudad capital. Ministra, gracias por estar con El Pueblo es Noticia. Seguramente más adelante vamos a estar nuevamente con usted teniendo ya otros datos que nos vayan informando sobre este plan de empleo. Gracias. Muchísimas gracias y estaremos aquí listos para informar. Realmente estamos enamorados y apasionados con el plan de empleo e invitamos a más empresas a que se sumen. Ya verán que esto funciona bastante bien. Muchas gracias, ministra. Vamos a una pausa, por favor, y enseguida la recta final del programa. Estaremos hablando del campo Incahuasi, ¿no? Sí. Un campo que ha generado opinión en estos últimos días y que refiere precisamente qué pasa con Chuquisaca, qué pasa con Santa Cruz, en fin, enseguida tocaremos ese tema ya en el fin del programa.